Buenas tardes, soy Sonia Tegelbeck de la Universidad de Lübeck en Alemania y lamentablemente todavía no hablo español. Y por eso mi presentación será en inglés. Yeah, I'm sorry, but I don't speak Spanish so far. And I will proceed in English. So my name is Sonia Tegelbeck. I'm a research assistant in the project concerning behavioral economics at the University of Applied Sciences in Lübeck. And further, I am a PhD student in the doctoral program at the Universidad Rey Juan Carlos in Madrid. And so today I would like to give you a short impression of our recent work in the field of behavioral economics or behavioral finance, and especially emotional finance, as emotional finance has become a relevant part of behavioral economics. So emotional finance is a relatively new area that investigates the impact of emotions on decisions, and we mainly focus on investment decisions. So why might that be of any interest or inspiration for economics? Well, to quote Benjamin Graham, individuals who cannot master their emotions are simply ill-suited to profit from the investment process. And maybe now the majority of investors might think, I studied international business and management, or you even studied monetary policy or finance. And if there's anybody who can master emotions in the process of decision-making, especially when it comes to decision-making, which is referred to dealing with money, then it must be you or me. But even experienced investors are influenced by emotions. And the problem is they don't know. Why do they not know? They don't know because these gut feelings functions in the unconscious mind. And often they don't reach the level of consciousness. So there has to be a new image of the human decision-making market agent in reality. And Menger already stated that human behavior differs from the neoclassical assumption of rationality. So therefore, the human market agent will simply never be a homo economicus. And agents are generally influenced by emotions and subject, for instance, to bounded rationality and cognitive limits and cognitive biases within their judgment calls. So, at first glance, I have to admit it sounds quite frustrating. But the fact that human beings are no perfectly functioning, calculating machines has also its benefits, because it means they are able to think abstractly. The fact that they are influenced by emotions, and no homo economicus means the ability of abstract thinking. And they can deal with true or radical uncertainty when there are no objective probabilities, for example, to calculate risk and return in advance. So they can deal with true uncertainty. The homo economicus in that case would simply be unable to operate or to make a decision, any decision at all, because he has no objective probabilities from historical data or statistic that allows him to calculate the outcome or the consequences of his decisions. I think that can be a prime example for irrational behavior, the fall of the German financial services provider Wirecard last summer. I think it's a good example for investor behavior under the influence of emotions and cognitive biases, and the conflict between rationality on the one hand and irrationality on the other hand. So
Wirecard crashed in summer 2020 because nearly 2 billion euros went missing on the balance sheet and has never been found again. So I think that must be one of the biggest frauds in financial history so far, and it was detected after a long period of volatility and of rumors spread by hedge funds or short-selling agencies who were betting against the company. But nobody believes them. And not just them, nobody believes or believed in serious research by journalists of the Financial Times, for example. Yeah, and in the end, they were right. But since there was no proof for a long time, investors got used to the noise and misevaluated those price dips to buy more shares of stock at a cheaper price before they expected the prices to increase again, as it always was. So they did not take it for a sign to get out. They even bought more shares. And this is, truly speculative human behavior. Emotions, especially within such a formation of exuberation or price bubbles or speculative bubbles, those emotions are elementary in the process of decision making. So therefore, emotional finance became a relevant part in behavioral economics, and neoclassical theories concerning investment behavior, they have to be adjusted and enhanced by behavioral approaches, for example. So let's not forget about the question. The question is here, to what extent do unconscious processes affect the individual investment decisions, and what is the relevance of emotions for the perception of risk and for investment decisions? So the human market agent always adjusts his preferences. The Homo economicus, for example, does not. So the human market agent uses so-called reference points in his process of decision-making that are also called mental anchors. And the strictly rational functioning Homo economicus would not use mental anchors as he would evaluate the price of a share, for example, by the current market conditions. He would not develop any feelings about what he paid in the past for them. So he has no reference points in his process of decision making. Intuition and instincts sometimes work against logic and knowledge. I think everybody knows that. You can apply it in every situation. So intuition and so-called gut feelings and instincts often stand against logic and knowledge, but they also often complement each other. So not every perception or observation happens deliberately or consciously. There is as well information we perceive while observing our environment, and we don't even know. Why do we not know? We don't know because this perception or observation does not enter our threshold of consciousness in our mind. And this is very important for advertising or marketing, for example, and the technical term is subliminal stimulation. And when it comes to decision-making about selling or buying goods or shares of stocks or services, you name it, gut feelings often trump logic and knowledge. The prefrontal cortex in the brain is responsible for the rational evaluation
and for self-control. So especially the ventromedial prefrontal cortex is the area that controls our emotions. Yeah, and Cain's animal spirits are, for example, fear and greed. And further, that approach has been enhanced by Robert Schiller or George Akerlof, for example. And when it comes to such significant emotions like fear or greed, the rational functioning neocortex or prefrontal cortex will be shut down by the limbic system. And the limbic system is also referred to as the emotional brain. The fear of missing out on profits, for example, regarding stock markets, this is a basis for the formation of speculative bubbles and also for herd behavior. So the amygdala, for example, is an important part of the limbic system, as you can see behind me. This is the limbic system which is responsible for emotions and evaluating emotions. And mainly the amygdala processes emotions which cause high stress levels like fear or anger. Yeah. And the new part of the brain, the neocortex, as I just said, is responsible for evaluating rationally. And the neocortex enables the agent to think strategically, and that paves the way for reason and knowledge. So, to put it simple, the neocortex is the control organ, and the limbic system, especially the amygdala, is responsible for emotions. Experience and expectations are shaped by our social environment and determine individual behavior. Humans, for example, tend to engage in herd behavior, which is based on their survival instincts. So therefore, it is crucial that, that you know what behavior is considered to be right in your social environment and what are the rules and frames in this certain environment. So, in the social environment, for instance, can be family, friends, co-workers, or other investors with the same expectations or similar expectations and preferences and so on. So this leads to selective behavior or selective perception and therefore, some kind of a confirmation bias. Exclusively, the confirmation bias means that exclusively information that fits into the herd's opinion, and thus the individual opinion will be considered within the process of decision making. Information against the own opinion will be neglected. This is the confirmation bias, for example. And to put that into perspective, I think this is a suitable example. This is an image you can see behind me. This is Plato's allegory of the cave. And I think it fits into the example with regards to investor behavior in case of Wirecard. Plato told about the cave where prisoners had been held since the day of their birth. They were tied up, as you can see, with their backs against the wall, and they can't move, and they were just simply able to look what is in front of them, the wall with the shadows. And since they were not able to look behind because they were tied up, they considered those shadows to be reality. Because they didn't see what was behind. And one day, the prisoner, you can see in the picture, got out and learned about the real world. So, then he was like, oh, I have to tell my colleagues in the cave, they have to know, I have to educate them. This is all a big mistake. And he went down in the cave and to teach them about the real world, but nobody believed him because they were some kind of frightened and
they not just not believed him, they even tried to kill him because he was a threat to their personal feeling of certainty. I think this is a good example for the confirmation bias. And uncertainty. Uncertainty has not just psychological consequences, it has as well physical consequences because of unpredictable financial markets and dealing with black swan events, for example, like the corona crisis. This causes arousal and strain for the body with a significant impact on the stress level in the blood system. For example, a high level of cortisol. And elevated cortisol levels cause downward spirals. As the agent believes circumstances will never change to the better, as within a burst of a bubble, for instance, within the new market at the end of the 1990s. And that might cause a chain of bad decisions and the loss of money due to the principle of self-fulfilling prophecies. So, and then there's another one, the winner effect, that leads into the opposite direction. So the body produces steroids and the testosterone level increases and dopamine floods the blood system with a good feeling, with confidence and sometimes even overconfidence. When there's certainty or a feeling of certainty, there's trust. And trust is often more important than investigating. Investigating corporate fundamentals. Even the institutional investors hold back from an investment if there is no trust. Okay, let's get to the end, I'm sorry. Well, to point out the connection between Austrian economics and behavioral economics, I think Menger emphasized the aspect of subjective perception and evaluation when it comes to consumer choice and price settings. And from the perspective of behavioral economics or emotional finance, emotions influence subjective preferences and vice versa. So the way ahead must be to achieve a better understanding for human market agents' behavior under uncertainty in reality and to educate further about psychological or philosophical or neurological influential aspects within decision-making processes. So a combination of Austrian and behavioral economics, I think, will, without any doubt, enhance the neoclassical understanding and the explanatory content of any analysis of human decision-making. And one should never forget that reality is always a phenomenon of subjective perception. Yeah. Muchas gracias. Hola, si estás viendo este vídeo es porque eres seguidor de la actividad del Instituto. Si te gusta lo que hacemos y lo que decimos, puedes apoyarnos. ¿Cómo? Es muy sencillo. Puedes hacerte miembro del Instituto o miembro del canal de YouTube. Con la membresía contarás con descuentos y también con contenido exclusivo. Además, estarás ayudando a divulgar las ideas de la libertad. ¡Anímate! Mariana por invitarnos al Congreso, a participar en el Congreso. Y voy a presentar una comunicación que envié junto con un grupo de profesores de la Universidad Católica de Ávila, sobre la política monetaria en tiempos del COVID-19, de la pandemia que estamos sufriendo. Lo primero que hay que señalar es que los bancos centrales han continuado y han incrementado las políticas que ya venían desarrollando después de la gran recesión, sobre todo a partir de 2012, cuando el Banco Central Europeo, con Mario Draghi a la cabeza, pues decide impulsar un nuevo programa de compra de títulos de renta fija, sobre todo deuda soberana, lo cual hizo que la prima de riesgo española cayera de niveles muy altos. Y también ese mismo año el Banco Central de Japón lanzó su programa Abenomics, llamado así en honor a Shinzo Abe, que fue el primer ministro de Japón durante mucho tiempo.
Antes de eso, la Reserva Federal había iniciado los famosos quantitative easing, programas de flexibilización cuantitativa. ¿Y en qué consistieron esos programas, esa política monetaria ultralaxa? Pues básicamente en reducir los tipos de interés y establecer mecanismos para comprar títulos no solo de renta fija soberana, sino también corporativa, incluso en el caso del Banco de Japón, incluso renta variable. Y se supone que esas políticas tan expansivas deberían haber reactivado la economía. Lo cierto es que si observamos la variación del Producto Interno Bruto, bueno, pues, a excepción de Estados Unidos, donde confluyen causas reales como la reducción de impuestos, las menores regulaciones empresariales, pues el crecimiento económico ha sido bastante raquítico. De hecho, antes de que surgiera la pandemia del COVID-19, muchas economías estaban en fase de desaceleración, incluso algunas habían entrado en recesión, sobre todo debido a la incertidumbre generada por el Brexit, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y a eso se ha sumado pues, el shock externo, que supone un shock de oferta y un shock de demanda conjunto como consecuencia de la paralización de la actividad económica a raíz de la pandemia del COVID-19. Podemos establecer, por tanto, algunas diferencias entre la crisis de 2008, la crisis internacional de 2008 y la que estamos sufriendo. Tanto la Gran Depresión del 29 como la crisis de 2008 son crisis originadas por la expansión crediticia previa, tiene un origen monetario y bancario muy claro. Aquí, pues bueno, podríamos considerar que se ha debido más bien a un shock externo, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que la reacción que han adoptado los principales bancos centrales es muy similar. Y lo que han venido a hacer es continuar con esas políticas expansivas. Fijaos, por ejemplo, en este gráfico que muestra la evolución de los tipos de interés de los bancos centrales, cómo han ido cayendo en los últimos años. Hay un periodo donde la Fed los tuvo algo más altos, entre 2017 y 2019, lo que se llama el tapering, es decir, la reducción, la contracción de balance. Pero a raíz de una crisis en el mercado de repos, en el sistema bancario nacional, pues redujeron de nuevo los tipos de interés. Estaban en el 1,5 a finales de 2019 y ya están en el 0%, igual que los ha tenido el Banco Central Europeo desde hace varios años. Y el Banco de Japón también en la misma línea. Además, se ha visto el fenómeno ya antes de la pandemia de los tipos de interés negativos, al que se han financiado la deuda de algunos países como Alemania y en algunos casos también la deuda pública española. Entonces, esos tipos de interés negativos desincentivan el ahorro y suponen un subsidio al endeudamiento público y además generan muchos problemas para la banca minorista, el sector de la banca minorista, porque reduce la rentabilidad del sector, ¿no? Bien, en este gráfico podéis ver, por ejemplo, la evolución del activo total del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal. Lo que se puede observar es que hay una expansión del balance muy importante, que luego vamos a ver con más detalle qué partidas son las que se han incrementado, tanto del lado del activo del Banco Central como del pasivo del Banco Central, ya sea en Europa o en el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal. Hace unos meses, Jesús Huerta de Soto publicó un informe donde analizaba los efectos económicos de la pandemia y un apartado pues, lo dedicaba a la política monetaria. Y lo que venía a señalar es que ese incremento en esa política monetaria expansiva, ese incremento de la oferta monetaria, no se había traducido hasta la fecha, y eso decíamos en la comunicación, en altas tasas de inflación, aunque ya estamos viendo un repunte del IPC, en el caso de España, a nivel europeo y ya desde hace tiempo en Estados Unidos, pero en el momento en que escribíamos el artículo pues no se observaba ese incremento de la inflación medida a través del IPC. ¿Y eso a qué se puede deber? Bueno, pues a que ese aumento en la oferta monetaria ha sido contrarrestado en gran medida por un aumento paralelo en la demanda de dinero, al menos en países con monedas sólidas, es decir, en el entorno del euro, en Estados Unidos, como consecuencia de la incertidumbre económica y también señala el profesor Huerta de Soto, del bajo coste de oportunidad de tener saldos de tesorería. Es decir, en un entorno donde los tipos de interés son tan bajos, pues hemos visto en el caso de España cómo los depósitos bancarios se han incrementado en este periodo de pandemia,
también es cierto que ahí influye un factor de ahorro precaucionario que hay que tener en cuenta. Pero en general pues se han acompasado, ¿no? ¿A excepción de qué países? Bueno, pues los países que tienen monedas muy débiles, como Argentina, Turquía o Venezuela, pues donde los ciudadanos intentan ahorrar en dólares o en criptomonedas descentralizadas como Bitcoin y las tantas que existen, ¿no? Pero ya digo, ya se está viendo un repunte de la inflación de bienes y servicios de consumo. Claro, los gobiernos han tenido que financiar un incremento del gasto público y en gran medida lo han hecho a través de la emisión de deuda, porque en un entorno de paralización de la actividad económica no tenía sentido subir los impuestos y la recaudación no se hubiera notado. Entonces lo que han optado ha sido por emitir deuda que en gran medida está respaldada por esos bancos centrales que la adquieren en los mercados secundarios. Y eso ha hecho que, como podéis ver, pues la deuda pública de la mayor parte de los países en la eurozona pues, ha incrementado sustancialmente, ¿no? En el caso de España, ya en torno al 120% del Producto Interno Bruto, Italia por encima del 130%, y en algún momento pues, habrá que establecer una senda de ajuste, probablemente a partir de 2023 se está hablando, y de momento tenemos cierto margen, pero es preocupante. Lo que señalamos en la comunicación es que hay un riesgo de sobreendeudamiento público, de errores masivos de inversión en los mercados financieros también, porque se ha visto un crecimiento muy importante de la renta variable, de los índices bursátiles, y bueno, pues un riesgo de inflación que ya estamos sintiendo al menos, aunque también es cierto que las tasas que se están conociendo son interanuales y el año pasado fue un año un poco peculiar, ¿no? Bueno, en el caso de la FED, pues ha optado por comprar activos de todo tipo, desde activos hipotecarios, por supuesto la deuda federal de los Estados Unidos, y también se ha optado por bajar los tipos de interés desde el 1,5 al 0%, como he mencionado antes. Es interesante saber que en agosto de 2020 cambiaron su objetivo. Sabéis que la FED tiene un objetivo dual, por una parte fomentar el crecimiento económico, que es un eufemismo de que se va a promover una política expansiva, y por otro la estabilidad de precios. Y lo que se ha hecho es que el objetivo del 2% anual del IPC se va a considerar un promedio de años, no que la inflación llegue al 2% en un año, sino que se va a coger un periodo más amplio, con lo cual se va a permitir que en un periodo concreto esté por encima del 2% si luego se compensa en años posteriores. El Banco Central Europeo sí tiene ese objetivo único, en parte por el Bundesbank, ¿no? Alemania, con el marco alemán, y es de vigilar la inflación y tiene el objetivo del 2%. Veremos qué hace ante este repunte de la inflación la semana que viene, que hay Consejo de Gobierno. Algunos autores han hablado bueno, aquí tenéis a Jerome Powell, el presidente de la FED. Algunos autores han hablado del famoso helicóptero de Friedman, porque también hubo un plan de inyección de liquidez a través de cheques a familias, y lo han querido asimilar con esa propuesta que en realidad ya procede de David Hume y es anterior a Friedman, ¿no? Bien, bueno, esto lo he comentado. Aquí podéis ver la evolución del balance, en este caso del activo podéis ver cómo se han incrementado los valores que ha comprado la Reserva Federal, ¿no? De todo tipo, como antes mencionaba. Tenéis el activo, tenéis el pasivo también, el incremento de la masa monetaria. Y en el caso del BCE, pues poco margen había para bajar los tipos de interés porque ya estaban en el 0%. Lo que se ha hecho es, ya de antes, es decir, después de la gran recesión, crear mecanismos de refinanciación bancaria. Aquí tenéis algunos, el TLTRO, el LTRO. Y sobre todo, en marzo de 2020, crear este programa, el PEP, por la pandemia, para habilitar la compra de activos, ¿no? 750.000 millones de euros que luego se ha ampliado. Por eso, como podéis ver, la prima de riesgo de España, a pesar del gran volumen de deuda que tenemos, es muy baja de momento, ¿no? Porque los tipos son muy bajos y se cuenta con el apoyo del Banco Central. Bueno,
tenéis el balance, el activo y el pasivo del Banco Central Europeo. Y no sé cómo vamos de tiempo, luego quizá en el turno de preguntas, pues surge un debate de hacia dónde se encamina el sistema monetario internacional. Y porque algunos autores austriacos pues han advertido ya de los riesgos de bajar artificialmente los tipos de interés. No he mencionado a Mises, Hayek, pero bueno, la tradición de la escuela austriaca viene a señalar que esas manipulaciones monetarias generan distorsiones en forma muchas veces de burbujas, de errores de inversión, que a la larga pues, se acaban traduciendo en los problemas que estamos viendo ahora. Y algunos autores pues, plantean el free banking, el retorno al patrón oro, pero la tendencia que se está viendo pues, es en otra dirección, y es que los bancos centrales están lanzando sus divisas virtuales centralizadas, lo que se llama las CBDCs. El que ya lo ha sacado es Bahamas, el proyecto del Sand Dollar, lo lanzó en octubre del año pasado, y en plena pandemia, en mayo, el Banco Popular de China ya hizo pruebas en 4 ciudades con el yuan digital. Con lo cual, bueno, pues sabéis también que Janet Yellen lo comentó, de sacar el dólar digital, Christine Lagarde también habló positivamente. De hecho, hay un informe de octubre del año pasado del BCE donde analiza los riesgos y las implicaciones de crear un euro digital, ¿no? Y bueno, pues hay muchos países donde el efectivo se ha ido reduciendo de forma, podríamos decir, espontánea o natural, caso de Suecia, de China, con las aplicaciones WePay, DaliChat, pero en otros países, pues desde los propios gobiernos se están intentando, en el caso de España tenemos el límite de 1.000 euros, pues restringir o dificultar las operaciones en efectivo. Creo que me he pasado de tiempo, Irune. Bueno, pues nada, ahí acabaría y si hay turno de preguntas, ampliamos sobre estos temas. Gracias. Sentidos libres de... Yes, I have a question for Sonja. How do we distinguish between emotionally induced bubbles and predatory expansion-induced bubbles? Emotional induced bubbles can be because of the fact that you can't measure emotions. I don't know if I get the question correctly, but you can measure emotions in the first place. Do you know what I mean? And therefore, it's hard to define concretely, I think. Is this what you mean? Right, I'm sort of thinking about the Bitcoin bubble, for example, right now in comparison with tulip mania back in the 17th century, which tulip mania, as far as I know, did not come as a result of expansionary monetary policy, but it came out of a purely emotional standpoint. The question is, how do we distinguish between malinvestment that is caused simply based on irrational human action, and between that and malinvestment, which is based on hyper-lax monetary policies? Yes, I think the tulip mania, or even nowadays the situation with price fluctuations in Bitcoin, are caused by some kind of greed and speculative behavior, because there's always the thought that drive this process that you want to get arbitrage, and you find another one who is willing to buy your assets for more money than you paid in the past. And when it comes to fear, fear can also mean fear of missing out on profits while all other investors in your environment benefit. The control system in the brain shuts down, or the part in the brain which is responsible for emotions take control. And then from an emotional finance perspective,
those kinds of speculative bubbles or price exaggerations exist. Or yeah. But I'm not an expert in Bitcoin technically. I'm just speaking about the behavioral approaches behind all these behavioral patterns. Thank you. Sí, yo quería preguntarte, Miguel Ángel, si tú crees que, más bien, cómo puede ser la salida de esta situación de tipos bajos de interés de forma casi permanente. Porque yo planteo distintas situaciones, pero realmente es una situación, desde el punto de vista histórico, casi única. Sí, bueno, realmente, prácticamente desde sus orígenes, el Banco Central Europeo ha seguido una política monetaria muy laxa, muy expansiva. Es probable que, claro, es muy difícil saber cómo va a transcurrir el escenario futuro, ¿no? Pero si en algún momento la Reserva Federal sube los tipos de interés ante un escenario de alta inflación, creo recordar que el IPC en Estados Unidos de abril estaba en el 4,2, con lo cual, pues, sobre todo debido al precio de la energía, de los combustibles y demás. Entonces, si en algún momento la Reserva Federal sube los tipos de interés, el Banco Central Europeo se va a ver obligado, pero de forma muy gradual, porque el problema, la encrucijada en la que están es, si mantienen los tipos de interés bajos, fomentan este sobreendeudamiento y que no se adopten reformas, pero si lo suben, ponen en un aprieto, en grandes problemas a corto plazo, las finanzas públicas de países muy importantes dentro de la Unión Europea, ¿no? Pero al final la competencia entre bancos centrales puede darnos cierta esperanza de que en algún momento se corrija ese rumbo, ¿no? Pero ya digo, lo más interesante es estudiar estos proyectos, ¿no? que están planteándose, de qué implicaciones va a tener, porque podría suponer un problema un problema adicional a los que hemos mencionado antes para la banca tradicional, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a producir eso? Pues no sabría decir. Lo que pasa es que, bueno, ya sabéis que el IPC no incorpora todos los bienes de la economía. Hay quienes dicen que todo ese exceso de liquidez se ha trasladado a los mercados financieros, pero también es cierto que ahora, como la reactivación de la economía empieza a ser fuerte, ¿no? Comparado con el año pasado, pues eso va a hacer que la velocidad de circulación de dinero se incremente y que pueda haber un escenario de alta inflación. Entonces, por estatutos, deberían de subir los tipos de interés. ¿A qué nivel? Pues no lo sé. No creo que de forma muy abrupta. Pero, en fin, habrá que seguir las noticias, ¿no? A ver qué deciden las próximas semanas. Miguel Ángel, antes que nada, mil gracias por tu charla muy informativa. De un punto de vista monetarista, creo que a largo plazo debería resultar en una inflación bastante elevada. Pero cualquier institución ahora nos dice que va a ser un fenómeno temporal, a lo mejor. ¿Qué opinas tú después de haber conducido toda esta investigación? Bueno, efectivamente, según la teoría cuantitativa, ¿no? de Fisher y que luego la Escuela de Chicago sobre todo desarrolla, pues ellos plantean una correlación muy clara entre el incremento de la masa monetaria y el nivel general de precios, ¿no? Y de hecho muy directa, ¿no? Los austríacos distinguen el canal por el que ese crédito se inyecta, ¿no? Es decir, cómo afecta primero a unos bienes y luego a otros y genera sobre todo errores de inversión. Y sobre todo se fijan en la diferencia de precios relativos y no tanto en un macroagregado como el IPC. Ahora bien, no sabría decir cómo va a ser las tasas de inflación en el futuro, ¿no? Porque hay mucha incertidumbre en la economía. Entonces, entiendo que si la economía se recupera notablemente, pues sí que habrá un repunte inflacionario, ¿no? Lo que pasa que, bueno, habrá que tener en cuenta también que el euro y el dólar son monedas, de momento son monedas fuertes, ¿no? En el escenario de divisas fiduciarias, claro. Luego ya si entramos a hablar de
cómo la moneda se pueda depreciar con respecto al oro o a otros activos, pues ya no sería tanto, ¿no? Pero claro, el problema de las criptomonedas descentralizadas es que de momento no son un medio de pago generalmente aceptado, ¿no? Y bueno, tiene mucha volatilidad y lo digo porque podría ser un refugio frente a esa inflación, ¿no? Pero claro, ¿hasta qué punto? Porque la caída reciente de las criptomonedas sobre todo ha sido por estas noticias de que China va a prohibir a las entidades financieras operar con criptomonedas y el anuncio de Tesla de que no acepta como medio de pago, ¿no? Entonces, no sabría concretar muy bien si va a haber una inflación muy alta o no. Claro, porque si nos fijamos con el año pasado, seguro. Pero también es cierto que habría que ver la tendencia en los próximos años, ¿no? Porque las comparaciones con el año pasado, con 2020, pues pueden ser en algunos sentidos muy positivas, ¿no? En recuperación de empleo, del PIB. Y pues claro, como caímos tanto, pues la recuperación, a poco que se haga, y también puede afectar eso a la inflación y estar un poco sesgado ese análisis, pero habrá que ver en los próximos años, sí. Gracias. No sé concretarlo mejor, ¿eh? No me mojo, no hay que dar datos. Sí, adelante. Medio pregunta, media... Pregunta trampa, comentario. Que no sé qué significa esto, es el incremento del M1, la Sí. reserva de los bancos, porque es un dinero que queda dentro del Banco Central y no llega a los bancos realmente, y no pueden llegar a la economía. Realmente que es muy importante es el Euro-Dollar System y cómo desarrollar el Euro-Dollar System, donde hay muchísimo dinero y está creado en el Shadow Banking System, de cierta manera. Lo siento, no sé decir esto, no es español. So, realmente, para ver que se va a inflación y va a venir esto, no es suficiente, pienso, no es suficiente ver el M1. Puede ser que ni incluso el M2 es suficiente, porque es solamente el sistema nacional controlado por los bancos centrales. Y es muy importante y muy oscuro terreno el Euro-Dollar System, donde hay muchísimo dinero, y si no hay ahí suficiente creación de dinero, puede ser que nosotros tenemos una inflación apunte por razones del shortage, problemas con el abastecimiento por las estructuras de por las compañías de esto, por el COVID, pero después vamos a tener una deflación. Yo creo que es... Y son otra cosa que es muy importante. A mí, realmente, que me temo muchísimo, es que tenemos un muy grande cambio de opinión pública. Incluso cuando leo el Financial Times, la revista de Bagehot, que antes había, ahora están más izquierdista que Podemos, casi imposible leer, y hay un cambio que podemos solucionar todo por imprimir dinero, incrementar el poder del gobierno, y a largo plazo yo creo que es mucho más peligroso que la inflación, que viene o no viene. Gracias. Lo siento por eso. No, nada, es comentario interesante. Sí, la primera parte, sobre todo, es muy difícil medirlo, porque incluso sobre el IPC hay muchas dudas. Acordaos en la crisis anterior que el IPC, por el aumento de la productividad, de las nuevas tecnologías de la información, la incorporación de China y la India a los mercados, fue muy grande y, sin embargo, se estaba gestando una burbuja, ¿no? En inmobiliaria, en el caso de Europa, y el IPC no lo reflejaba. Pero ya si hacías comparativas sectoriales y veías el precio de alquiler frente a precio de compraventa, pues ya podías ver un poco, otros indicadores. Yo entiendo que no es tan sencillo de coger M1, M2, M3 y ver el IPC, sino que hay que analizarlo con más detalle. ¿Sí? No sé si queda algo, porque lo demás era como un comentario, ¿no? Que coincido con esa visión, sí. Muy bien. Bueno.